Como usted sabe, el tema del COVID-19 y la salud del pueblo hondureño aquí en Hoy Mismo ha sido prioridad siempre y mucho antes incluso de que se comenzara siquiera a hablar del primer caso aquí en el país. Esta es nuestra prioridad, por eso el noticiero, sobre todo el noticiero estelar, dedica gran parte de su tiempo, de su formato, a tratar de informar, orientar, ilustrar, sugerir, cuestionar de una manera constructiva, coadyuvar esfuerzos para que todo camine bien y sobre todo la población esté clara de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y lo que podemos esperar. Y obviamente la responsabilidad de cada ciudadano en lo que le toca para cuidarse y para cuidar a su familia y su entorno, por supuesto. Esta noche no es la excepción. El doctor Haroldo López es el jefe de cardiología del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, aquí en la capital. Además es especialista en medicina interna, en cardiología clínica y cardiología intervencionista, presidente de la Asociación Hondureña de Cardiología. Y eso que no le leo todos los títulos que tiene, doctor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Gracias por saludarlo. Gracias igualmente, el gusto es nuestro, doctor. Con usted conversamos que a principios de marzo de esto, doctor. Más o menos a principios de marzo, sí. Iniciando después del caso 1. Después del caso 1. Del caso 0, perdón, que fue el 11, caso 0, ajá, que fue el 11 de marzo. El 11 de marzo, creo, sí. Estaba usted, la doctora Palova y el doctor Videa. Es correcto, sí. En el 30 un domingo. Sí, así es, doctor. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, yo creo que desde esa vez que tuvimos la oportunidad de interactuar e intercambiar opiniones, los médicos y la audiencia en ese momento, ya habíamos avisorado un panorama del cual se ha venido desarrollando más o menos en la expectativa que habíamos pensado. Si usted recuerda, hablábamos de que durante el mes de mayo íbamos a tener la peor avalancha de pacientes y complicaciones. Pues bien, eso lo estamos viviendo en la actualidad. Por lo menos aquí en Tegucigalpa, obviamente San Pedro Sula entró en esta crisis mucho antes que nosotros, pero igual Tegucigalpa no iba a estar exento de vivirla. Doctor, ¿hay alguna explicación? ¿Hay un denominador común? Y yo siempre pregunto esto, y disculpe que insista, doctor. ¿Por qué se mueren tan rápido? Bueno, esto es multifactorial, ¿verdad? Si vemos o si recordamos lo que discutimos en aquel momento, hace un poco más de 2 meses en su programa, hablábamos de que la población más susceptible de complicarse era la población arriba de 50, 60 años, que fueran hipertensos, diabéticos, con problemas de cardiopatía. Pero la realidad que estamos viviendo no es la que leímos en aquel momento. La realidad que vivimos, por lo menos en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, son pacientes más bien de más temprana edad, pacientes de 30 a 37 años que se complican sin comorbilidades importantes. Yo creo que en relación a esto pues no hay nada escrito en piedra y muchas cosas las estamos aprendiendo y lo que hoy es cierto de repente mañana sea falso, de tal manera que no podríamos dar una explicación por qué el comportamiento de la enfermedad es completamente diferente en nuestro país. Doctor, una de las causas que me comentan sus colegas es que la mayoría de los pacientes cuando llegan ya al hospital llegan en condición de gravedad y ya es difícil, aunque se tenga el tratamiento hospitalario denominado catracho, poderles salvar la vida. O sea, muchos se han salvado, pero también igual muchos han fallecido. ¿Será por eso, doctor, porque estamos buscando tarde la salud? No, claro, como le decía, el comportamiento, cualquier enfermedad que se detecte de manera tardía o que se busque atención de manera tardía, la repercusión va a ser negativa. Eso es una normativa para cualquier enfermedad y eso lo estamos viendo en estos pacientes. Estamos recibiendo pacientes en una etapa muy avanzada de enfermedad en donde las probabilidades de poder actuar o cambiar el curso ya van en negativo para el paciente. Doctor, ¿y cuál es la condición que prevalece en ellos? ¿Alguna enfermedad previa que usted diría, estas se repiten en la mayor cantidad de pacientes que han fallecido? Como lo mencionaba, obviamente el paciente que tiene una enfermedad como problemas de cardiopatía o diabetes, ese tiene más posibilidades de morir.
Pero, insisto, estamos viendo pacientes jóvenes que no son diabéticos, que no tienen cardiopatía y están evolucionando hacia la muerte. Obviamente, uno de los factores, el que usted ha mencionado, es la búsqueda de atención de manera tardía o detección tardía del problema, de tal manera que estamos abordándolo ya en una fase mucho más avanzada. Cuando se aborda en una fase ya avanzada, ¿se puede tener cualquier medicamento o incluso una vacuna que se aproxime a ser cura y va a ser muy difícil, doctor, salvar la vida? Una vez que nuestro paciente ha caído en esta fase avanzada, hacemos todo lo humanamente posible por tratar de controlar toda la cascada de la inflamación y que este paciente no progrese o no llegue a requerir ventilación mecánica, ya que las probabilidades una vez que entra ventilación mecánica son bastante pobres de sobrevivir. Estamos hablando de un 10 a un 15% que pudiese sobrevivir, ¿verdad? De tal manera que si lo detectamos más temprano, lo tratamos más temprano y evitamos la progresión, tenemos más probabilidades de rescatar un paciente. Ayer por la noche me pareció algo, y no sé si usted lo sabe, doctor, probablemente sí en los grupos de médicos, especialistas, sobre esto del COVID, ocurrió algo, bueno, me imagino que usted tiene experiencias también dramáticas ahí en el tórax y pacientes que usted mira, pero ayer un paciente que estaba en condición grave, una persona adulta, ¿sí? En el Seguro Social, doctor, en el Seguro Social aquí en Tegucigalpa, lo iban a trasladar, iba en camilla, lo iban a trasladar hacia la unidad de cuidados intensivos porque se había complicado. Ese hombre se bajó de su camilla y dijo que prefería ir a morir a su casa. Sí, me enteré de este evento. Eso me pareció a mí, doctor, esa es, porque sabe que una persona que, como usted lo dice, ingresa a cuidados intensivos, las posibilidades de que, bueno, de hecho, desde que sale de su casa hacia un hospital, no lo vuelve a ver la familia. Y él decidió... Es correcto. No sé, es tan difícil eso. Decidió no entrar a cuidados intensivos, irse para su casa. Obviamente liberó de responsabilidad al hospital y todo, porque fue una decisión de él, pero... Y en el hospital le dijeron, bueno, aquí vamos a estar esperando para recibirlo en el momento que usted si así lo decide. Pero se fue y dijo, yo prefiero ir a morir a mi casa. Sí, estoy enterado. Es una reacción, creo que bastante, que denota bastante desesperación de parte de cualquier ser humano y frustración. Si vemos un paciente que tiene sospecha de COVID, solo con la sospecha de COVID, una vez que es ingresado a cualquier centro hospitalario, prácticamente se va solo y no tiene ni la compañía, no queda la compañía de un familiar. De ahí que le toca enfrentar toda esta serie de procesos pensando en una expectativa negativa de un desenlace fatal. Todo eso lleva una carga emocional a cualquier paciente. Y vemos pues la toma de la decisión de este paciente el día de ayer. Sí. Doctor, toda esta carga emotiva. Así, doctor, usted seguramente ha leído tanto sobre esto, ha visto tanto sobre este asunto, pero obviamente en otros países, lo que ha leído, lo que vio de lo que ha ocurrido en otros países, ¿lo ha empezado a ver aquí en Honduras? Sí, mire, a veces como es tan fácil informarse, ¿verdad? Por medio de la internet tenemos información prácticamente del momento. Hubo muchas comunicaciones, por ejemplo, de la epidemia en Italia, en Estados Unidos, sobre cómo repercutió el estrés sobre el médico, por ejemplo, donde hubo una oleada de depresión en el grupo médico, donde hubo un aumento en la tasa de suicidios dentro de la población de médicos o paramédicos, ya enfermeras, o todo el personal de salud que atiende este tipo o esta enfermedad. Eso pues lo leíamos y una vez que uno lo ha empezado a vivir, yo lo comentaba hoy por la tarde, tengo 31 años de ser médico, me ha tocado pues obviamente por mi profesión y por mi especialidad ver pacientes críticos y convivir muchas veces con la muerte, prácticamente a diario me toca ver pacientes críticos. Pero es impresionante el llegar a una sala donde hay pacientes con COVID, donde los está viendo que están en insuficiencia respiratoria, que no pueden respirar por sí solos, donde las maniobras que uno trata para ayudarles, para que puedan mejorar,
solo ve cómo el paciente lo queda viendo y ve el monitor y de repente ya el corazón lo está latiendo y ese paciente ya se murió. Realmente es altamente impactante y frustrante. Jamás me imaginé yo que iba a tocar vivir una experiencia como la que estamos viendo en este momento. Impactante, frustrante, perturbador, doctor, o sea, lo marca de por vida eso. Correcto, y eso es lo que nos está pasando ahorita. Y el día a día es lo que hablamos con los colegas cuando estamos en el hospital, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar todas las precauciones, porque cualquiera de nosotros puede llegarse a contagiar y desarrollar la enfermedad. Cuidado con eso de la automedicación, ¿verdad, doctor? Es correcto, una de las cosas es la automedicación. Se habla mucho de tomar, por ejemplo, medicamentos como la hidroxicloroquina. Hay grupos que prácticamente la satanizan, de que no sirve para nada, que causa mortalidad. Por otro lado, hay gente que le da efectos bastante importantes sobre el curso de la enfermedad. Pero yo creo que tiene su cabida dentro del manejo del COVID, definitivamente. Pero debemos de recordar que todos estos medicamentos deben ser prescritos por un médico porque requieren vigilancia. No es para todos los pacientes. Un paciente puede desarrollar complicaciones que uno puede anticiparse a ellas. O sea, un paciente cardiópata, por ejemplo, un paciente con problemas estructurales de corazón. Si le damos este tipo de medicamentos, tenemos más posibilidades de llegar a complicarlo con una muerte súbita por arritmias, por ejemplo. De ahí entonces que la valoración médica es fundamental para poder decidir una terapia. Absolutamente, eso nos ha insistido mucho el doctor Videa, porque yo le preguntaba, doctor Videa, con el tema de la hidroxicloroquina, que por ejemplo en Costa Rica nos decía hace unas semanas el presidente de la Caja de Seguridad, Costarricense de Seguridad Social, la máxima autoridad de salud en Costa Rica, y nos decía: mira, nosotros estamos tratando a nuestros pacientes ambulatorios, la mayoría de ellos que están en sus casas, con la hidroxicloroquina, y nos ha dado excelentes resultados. Y le decía al doctor Videa, ¿por qué no incluye en este tratamiento maíz el hidroxicloroquina? Me decía, no, con eso hay que tener mucho cuidado porque es a cualquier paciente que se le puede dar, y eso implica también un seguimiento constante, y no estamos preparados, nuestro sistema de salud, a dar ese seguimiento constante. Entonces eso sería poner en riesgo al paciente. Es algo con lo que usted coincide, por supuesto. Sí, parcialmente, pero creo que debemos ir trabajando prontamente a poder iniciar pacientes con hidroxicloroquina con una adecuada vigilancia. No veo por qué no podamos iniciar. O sea, usted dice, se puede usar siempre y cuando hay una vigilancia supervisión de un médico. Siempre y cuando el médico estratifique a su paciente, si tiene factores de riesgo, claro, si es un paciente cardiópata, si es un paciente con antecedentes de infarto, antecedentes estructurales de corazón, que son las más importantes, claro, y la toma de un electrocardiograma fundamental para claro, poder decidir si no hay riesgo en tomar la hidroxicloroquina. Pero usted no recomendaría que se entregue la hidroxicloroquina a granel, así a quien sea, al paciente con un fiebre y con tos, hay que darle hidroxicloroquina como parte del tratamiento. Deberíamos de estratificar nuevamente a nuestro paciente, porque hay que valorar riesgo-beneficio. Si mi paciente tiene alguna indicación, pero el riesgo de que pueda complicarlo con arritmias malignas, arritmias que se relacionan con muerte súbita, en ese paciente no lo podría iniciar. De tal manera que a granel no sería una recomendación. Así es, así es. He escuchado también mucho que de manera profiláctica, de esa manera de prevención, algunos recomiendan una dosis de ivermectina a la semana y una pastilla de hidroxicloroquina a la semana. ¿Esto funciona, doctor? No hay nada comprobado en relación a esto. Y eso lo insistimos hace 2 meses y fracción cuando estuvimos en su programa. Así es. Esa primera fase de prevención primaria es la que nos repercute directamente sobre los resultados de la pandemia. Así es. Doctor, ¿y usted decía algo importante? De ahí el segundo estadio que tenemos que tener, tenemos que tenerlo bien claro, es la detección temprana. Eso. Y el testeo de todos los probables contactos y contagiados para tener más tempranamente detectada esta población e inicio de manera, valga la redundancia, temprana también el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad. Exacto, usted lo dijo hace un momento, dijo, lo importante en todo esto, la clave en este momento es detectarlo de manera temprana, atender al paciente de manera temprana, dar el testeo a sus contactos. De esa es la única manera, podemos titular así, o podemos decirlo de esta manera, es la única manera que vamos a evitar la diseminación de este virus, evitar más contagios, más pacientes en condición de gravedad en los hospitales y con más riesgo de muerte.
Por un lado, manteniendo las medidas de distanciamiento, de prevención, distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, evitamos el contagio. Por otro lado, la detección temprana del paciente que ya tiene el virus. Ese tenemos que hacerlo para estratificarlo y saber si ese paciente tiene algún riesgo o tiene algún síntoma ya de la enfermedad y tratarlo de manera temprana para evitar la progresión. Y en este momento que estamos viviendo y viendo la situación del tórax, previniéndonos a la cuarta etapa del manejo, que es el manejo de alta complejidad, donde tenemos que equipar mucho más nuestros hospitales, tener más dispositivos de asistencia ventilatoria para poder soportar también el paciente que ya progresó. Obviamente, esto es lo que no queremos, que el paciente llegue a este estadio. Debemos de hacer los dos primeros pasos que acabo de comentar, pero no podemos descuidar tampoco la atención de estos pacientes que están altamente complicados. Claro, por supuesto. Los que ya están, hay que atenderlos y hay que buscar la manera de salvarles la vida. Pero lo que queremos es que la mayoría que no están en esa condición no vayan a los hospitales. Y peor aún, que no vayan a llegar en masa a los hospitales, en enormes cantidades a los hospitales, porque ahí entonces viene el colapso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Así es. Así es. Doctor, ¿qué mensaje nos quisiera dejar esta noche, doctor? Bueno, el mensaje es, nuevamente, estamos viviendo, creo que un tiempo, estoy seguro, inimaginable. Nunca pensamos que esta realidad fuera tan fuerte como la que estamos viendo. Pero no desmayar ante todos los esfuerzos que debemos de hacer. No podemos desmayar en cuanto a la prevención. Debemos de cuidarnos, mantener distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla y ser responsables. Una vez que alguien presente algún síntoma sospechoso o haya estado en contacto con pacientes que tienen COVID, buscar asistencia para que puedan ser estratificados e identificados si tienen el virus y de esta forma evitar la diseminación y al mismo tiempo el tratamiento temprano para que no avance la enfermedad a estadios más graves. Doctor Haroldo López, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A la orden, Liceo. Gracias igualmente. El doctor Haroldo López es jefe de cardiología del tórax, es especialista en medicina interna, en cardiología clínica y cardiología intervencionista y presidente de la Asociación Hondureña de Cardiología. Ya regresamos.